Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad con Lady Zorrilla. Recuerden seguirnos a través de Instagram, @actualidad con Lady y @pinceltv.com. Pueden acceder a nuestro contenido a través de www.pinceltv.com todos los domingos a las 8 de la noche. En este espacio estaremos conversando acerca de las noticias acontecidas más relevantes durante la semana. De inmediato, iniciamos con las informaciones. Y tras 52 días con COVID-19, el italiano sale del Hospital Ramón de Lara. Después de 52 días padeciendo del coronavirus, el italiano de 62 años, quien fue el primer caso positivo en el país, salió el pasado miércoles del hospital al dar negativo a la enfermedad. Claudio Pasqualini salió agradeciendo a las autoridades del hospital, al ministro de Salud Pública, al presidente de la República, por el trato brindado durante su duración en el centro de salud. En otro orden, el pasado viernes 24 de abril fueron juramentadas y posesionadas las nuevas autoridades municipales. Siguiendo el contenido de las noticias, el presidente Danilo Medina solicita 25 días más de estado de emergencia. Y es que es por segunda vez ya que el estado de emergencia fue solicitado por el presidente de la República, ya que finaliza ahora el viernes 30 de abril y seguimos en la lucha para enfrentar la pandemia contra el coronavirus. La Cámara de Diputados convocó a sesión para este martes 28 de abril a las 11 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional. La convocatoria fue hecha por el presidente de los diputados, Radamés Camacho, quien a propósito se reintegra el lunes 27 a sus funciones después de librarse del coronavirus. Buena noticia. En otro orden, repatrian 130 dominicanos que estaban varados en Nueva York y serán puestos en cuarentena. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas. Este sábado fue que la información sobre la repatriación de 130 ciudadanos dominicanos que se encontraban varados en Nueva York, Estados Unidos, en medio de la actual pandemia del COVID-19. Mediante una nota de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que el regreso de estos ciudadanos fue posible gracias al apoyo y seguimiento del canciller Vargas, quien en coordinación con el Consulado Dominicano en Nueva York gestionó las autorizaciones de salida y entrada ante la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus. En ese mismo orden, el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, el pasado domingo informó que llegaron al país 33 dominicanos que las autoridades trajeron desde Cuba, donde trabajaban como temporeros en el sector hotelero y que pidieron regresar debido a los efectos de la pandemia del coronavirus. De acuerdo al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el retorno se produjo por el Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer o Aeropuerto El Higüero. Señalaron también que el ministerio sigue dando los pasos a través de las diferentes embajadas y consulados para dar respuestas a los dominicanos que se encuentran varados en los diferentes países. Continuando con los dominicanos que han retornado a República Dominicana, este lunes llegaron al país un grupo de 50 médicos que se encontraban varados en Cuba por el COVID-19. Los trabajadores de la salud se encontraban realizando especialidades en Cuba y se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias del país para unirse en la lucha de combatir el coronavirus. Los galenos fueron sometidos a medición de la temperatura corporal por un personal médico del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo así el protocolo correspondiente en estos casos, de acuerdo a las autoridades. Los galenos recibieron la ayuda del candidato presidencial Gonzalo Castillo para su retorno a través de sus aeronaves de la empresa Elidosa, actualmente del candidato presidencial. Por otra parte, el presidente Danilo Medina inauguró el Centro de Inteligencia C5I del Ministerio de Defensa, definido como un cerebro de inteligencia artificial para dar respuestas rápidas a la situación de seguridad nacional. Medina dijo que desde este moderno centro se podrá saber quiénes de los afectados pueden quedarse en sus casas y continuar el tratamiento desde su residencia, y brigadas de las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública le agregarán el tratamiento que deben llevar, y los que tienen que ser llevados a centro de salud también serán sacados de esas brigadas
y los que son sospechosos de tener el virus van a otros lugares que también están bajo el control de ellos, informó el mandatario. A la vez, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, indicó que en este centro de avanzada ahora se utiliza para hacer frente y tomar acciones instantáneas y con mayor control sobre el coronavirus. Paulino Sen explicó que funge como sistema de monitoreo con tecnología de punta y que cuenta con la participación de todas las agencias de seguridad del Estado. Añadió también que dispone de miles de videovigilancia en tiempo real y con drones desde la frontera terrestre con Haití, puertos y aeropuertos, además del sistema de emergencia 911. Estableció que cuenta con 327 cámaras distribuidas en la frontera, 318 en aeropuertos y 72 en el muelle de Jaina Oriental, 3.000 del 911 y más de 100 en los puertos. En medio de la crisis sanitaria que estamos pasando, esto es una crisis sanitaria y una crisis política que tenemos con relación a esta pandemia. Esto ha generado cierto debate en distintos sectores con el tema de las elecciones. Y es que la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio por la expansión del COVID-19 en el país ha desatado un debate sobre si será posible su realización. La situación genera diversas opiniones, tanto en el tema sanitario como en el aspecto constitucional. Para el ex miembro titular de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, las condiciones para la celebración de los comicios estarán dadas, ya que él entiende que la curva de contagio del COVID-19 se habría acoplado para esa fecha, es decir, para el 5 de julio, que para cuando ya están pautadas. El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats planteó que ante la posibilidad de que no se pudieran celebrar las elecciones debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, el principio democrático y de continuidad del Estado impone que Danilo Medina y los legisladores se mantengan en sus cargos hasta que la Junta Central Electoral se juramenten las nuevas autoridades electas. Dijo también en su cuenta oficial de Twitter que una cosa es que hay un vacío constitucional y otra es tratar de llenar esa laguna mediante una interpretación estrambótica, que lo que hace es crear un vacío de poder y que no surgiría si nos atenemos a una disponible interpretación constitucional responsable. A lo que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, le respondió en su cuenta oficial de Twitter: ni uno ni lo otro. Antes del 16 de agosto tendremos un nuevo presidente electo. Por otra parte, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió el pasado lunes de forma virtual con los representantes de la Comisión de Acompañamiento, donde discutió los avances en el desarrollo de un protocolo de seguridad sanitaria que debería ser implementado en las elecciones del 5 de julio. La Junta también conoció las opiniones de los partidos políticos sobre la nueva fecha fijada a causa de la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia. También se abordó los avances en las discusiones del calendario electoral, así como las distintas actividades que están contempladas en el mismo. Y pasando al plano internacional, tenemos que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo este martes que la economía de la República Dominicana será una de las que menos sufrirá este 2020. Señaló que los países de América Latina y el Caribe registrarán una caída de más de un 5% como consecuencia de la crisis sanitaria que genera la pandemia del COVID-19. La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, manifestó que han pronosticado un derrumbe económico por el orden del menos 5,3% en este año. La funcionaria destacó que prácticamente todas las economías están en números negativos, excepto República Dominicana, que está en un 0% de crecimiento porque se encuentra en un desempeño mejor que el resto. Al hablar del comportamiento que tendrán las finanzas de los países de la región, bueno, me alegro saberlo. En otro orden, el jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que lo peor aún está por venir. El señor Tedros
Adhanom Ghebreyesus, indicó durante una conferencia de prensa que lo peor está por venir, refiriéndose a que muchos países han comenzado a aliviar las medidas restrictivas para minimizar la propagación del coronavirus. También pidió al mundo que siga en alerta por la pandemia, pese a la reducción de casos en algunos de los países más afectados en Europa, ya que el virus de los países más afectados en Europa durará un largo tiempo con nosotros, manifestó sobre esta pandemia. Dice que en otros países hay un rebrote y que queda aún mucho por hacer, advirtió el etíope en rueda de prensa. También pidió al mundo que siga en alerta por la pandemia pese a la reducción de casos en algunos de los países más afectados en Europa, ya que el virus estará con nosotros durante un largo tiempo, manifestó. En otro orden, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que suspende la inmigración ilegal a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado miércoles una orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal y algunas excepciones la llegada al país de inmigrantes con el pretexto de la pandemia del COVID-19. Informó: acabo de firmar una orden ejecutiva que protege los recursos para nuestros pacientes y nuestros trabajadores, anunció el mandatario durante la rueda de prensa diaria de la pandemia. Estas son las noticias acontecidas más importantes o relevantes durante la semana. Recuerden seguirnos, como le informé desde inicio, en nuestra cuenta de Instagram a través de @actualidadconlady y @pinceltv. Igual pueden verificar nuestros contenidos a través de www.pinceltv.com. Nos vamos a ver entonces en otra emisión de noticias ya para el domingo siguiente con las nuevas informaciones que ocurran en la semana. Muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Recuerden que la única forma de cuidarnos y evitar la propagación de este terrible virus es quedándonos en casa. Quédate en casa.